No sé qué tanto o qué tan poco hayan hablado de datos abiertos durante la jornada. Nada, nada, ok, perfecto. Este, entonces, lo que queremos platicarles es cómo ha ido funcionando o cuál es la iniciativa que está detrás de datos abiertos a nivel federal y después platicarles cómo es que tenemos también una opción o estamos pensando en una iniciativa o en una propuesta en la que los gobiernos estatales y municipales pueden ser parte del conocimiento que ha ido adquiriendo la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, que es con Red México Abierto, y después les vamos a hablar de algunos casos de éxito o algunos casos de uso de datos a nivel municipal, de los que Carlos nos va a platicar, y eso también para aterrizar mucho el tema de datos abiertos. Y finalmente hablar de datos para el desarrollo, que es uno de nuestros programas dentro de la oficina, en donde también se trata mucho de explotar y de utilizar datos a nivel municipal para el beneficio de todos. Si tienen alguna duda, pueden como pararme y preguntar. Antes de empezar, quisiera saber de dónde vienen, más o menos, de qué tipo de organizaciones, de qué tipo de oficinas, y a lo mejor levantando la mano a alguien que me diga, de los gobiernos estatales, ¿de qué oficinas vienen? ¿Alguien de un gobierno estatal? Puebla. Pero ¿cómo se llama la oficina en donde están? Ok. ¿Y usted? Ok. ¿Por allá? Ok. Y por allá alguien levantó también la mano, no sé. Ok. Muy bien. ¿Sí? Ok. De Tlaxcala, ok. Ok, muy bien. Ok. ¿Y ahora? ¿Sí? Ah, ok. Muy bien, bueno. Supongo que bien. Sí. Ok. ¿Y de qué oficina específicamente? Ok. Es que esa es una de las cosas con las que nos enfrentamos, que es que todas las personas que vienen de los gobiernos locales y estatales que empiezan a tratar el tema de datos abiertos, vienen de una oficina completamente distinta a la otra, del otro estado, del otro municipio. Entonces, como que nos interesa entender de dónde vienen para saber también qué tipo de conocimiento tienen sobre datos abiertos. No sé si dentro de esas oficinas ya tengan una iniciativa de datos abiertos. Sé que Puebla sí, del estado de Puebla. No sé si los demás están empezando. Bueno, entonces está perfecto para empezar. Bueno, primero les quiero platicar sobre la Estrategia Digital Nacional. Uno de los habilitadores de la estrategia, aparte de conectividad, inclusión y habilidades digitales, interoperabilidad y marco legal, es datos abiertos. Datos abiertos lo vemos como una herramienta que nos puede llevar a estas 5 categorías de desarrollo, que es transformación gubernamental, economía digital, educación de calidad, salud universal y seguridad ciudadana. Entonces, pensando en datos abiertos como una herramienta y no como un fin en sí mismo, es que partimos en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional a empezar a publicitar, publicar, abrir datos. Bueno, no sé si alguien sea de esta oficina. No voy a decir de qué estado. Ok. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero esta es la oficina de modernización administrativa. Tenían una computadora de este tamaño que no prendía. Y allá la foto está cortada, pero había un mapa en donde tenían todos los puntos claves del municipio o de la ciudad o del estado, no voy a decir, creo que ahí se ve el escudo, como así pinned, puestos en el mapa, o sea, no estaba en un mapa digital. Entonces, a lo que te enfrentas muchas veces a nivel subestatal o subnacional o en los municipios es que a veces no están las capacidades, no que no sean las capacidades humanas, sino las capacidades técnicas para empezar a trabajar
bueno, en las capacidades, sí, técnicas para empezar a trabajar una estrategia de datos abiertos. Entonces, teniendo eso en cuenta y sabiendo que los gobiernos normalmente y las burocracias están pensadas para traer estabilidad y no para el cambio, un poco nos encontramos que todas las oficinas de innovación, de modernización, están como en esa coyuntura o en esa como, no sé, como tienen ese problema de identidad, en donde la burocracia normalmente es para dar estabilidad y continuidad a través de las administraciones, pero también su trabajo dentro de sus organizaciones, dentro de sus dependencias, es generar cambios. Entonces, como este estira y afloja constantemente y que es casi semántico, se vuelve un problema para quienes estamos dentro de estas oficinas. Bueno, entonces también las cosas es que han cambiado mucho en los últimos 10 años, casi. Estas imágenes, la de arriba es de cuando eligieron a un papa, al penúltimo, sí. Entonces en el 2005 vean qué es lo que pasaba, nada, la gente veía, la gente estaba enfrente en el Vaticano y viendo lo que estaba pasando en el anuncio, y en el 2013 se ilumina toda la plaza porque la gente tiene celulares, iPads, smartphones por todos lados, y entonces nos damos cuenta de cuál es el cambio en tan poco tiempo. La sociedad se mueve muy rápido, la sociedad se adapta a los cambios tecnológicos muy rápido, y yo creo que a nivel personal también nosotros, si pensamos hace 10 años, no éramos tan dependientes de los celulares, y hoy seguramente sí. Lo que termina pasando es que esta oficina no cambia tan rápido como las personas para las que está trabajando. Entonces, datos abiertos, bueno, y estos son como un poco de los números del crecimiento y también haciendo como el background de por qué es importante empezar a pensar en soluciones digitales para la sociedad. En México hay un 13%, bueno, en el 2013 hubo un 13% de crecimiento en los usuarios de Internet. Esto no está disminuyendo, cada vez hay más usuarios y más usuarios. Entonces, datos abiertos se vuelve una posibilidad dentro de como mar de soluciones digitales que nos puede ayudar a conectar a la sociedad con el gobierno. Ahora les voy a explicar qué es datos abiertos. Ya que hice todo ese preámbulo, los datos abiertos son datos públicos que pueden ser utilizados, y esto es clave, reutilizados y redistribuidos por cualquiera persona, organización, un mismo gobierno, otro gobierno, para cualquier fin. Entonces, no importa el fin que se les quiera dar, mientras la posibilidad sea consumirlos y que sean no nada más públicos, sino publicitados, que no nada más se suban y nadie se entere, sino que aparte los gobiernos, ya sean nacionales, estatales o o locales, municipales, también hagan la labor de avisar que lo están haciendo. Estas son las características de los datos abiertos. Deben de ser gratuitos, no discriminatorios y de libre uso. Esto tiene que ver lo de libre uso con la licencia que se le dé, en formatos abiertos y legibles por máquina. Legibles por máquina significa que lo puedas usar en una computadora, y formatos abiertos quiere decir que esa computadora en donde estás usando los datos no tenga que tener un programa que tú hayas pagado o un programa que te cueste, no sé, una cierta cantidad de dinero, sino que lo puedas leer en cualquier programa. Entonces, en lugar de tener que tener Excel, puedes tener una hoja de cálculo que se puede abrir en cualquier plataforma, un CSV. Primarios, oportunos, permanentes e integrales. Esto tiene que ver con la periodicidad con la que se publican y se publicitan y se vuelven a publicar, y se les está dando como seguimiento a los datos que se suben. Permanentes es que no van a desaparecer, que si los publicas un mes y tienes el desarrollo de una aplicación, por ejemplo, que los está consumiendo, que el siguiente mes también los vuelvas a encontrar. O sea, que no empecemos a hacer que los ciudadanos dependan de los datos abiertos, pero después no los encuentren. Integrales, y esto en inglés es como raw, crudos,
es que está la base de datos completa. Entonces no vamos a seleccionar o preseleccionar ciertas columnas y esas son las que vamos a publicar, sino que publicamos todo la hoja de cálculo completa o toda la información completa. ¿Hay una pregunta? Ok. Bueno, entonces estas son las categorías o las características y los posibles beneficios, los objetivos de publicar datos son que genere más eficiencia gubernamental, que detone la innovación a través de su uso, su explotación en aplicaciones, páginas, incrementar la efectividad de las políticas públicas, porque, y esto viene como también como de mi experiencia, es que cuando les preguntas, espérenme, es que tengo mucho calor. Cuando le preguntas a la gente de los gobiernos, les preguntas, ¿crees que sería importante abrir datos? Te dicen, los datos de tu oficina. Luego te dicen, no creo que haya como mucho valor en los datos de mi oficina. Y después les preguntas, ¿crees que sería importante que los datos de la oficina X, la de al lado, la de economía, o la de finanzas, o la de transporte, abriera sus datos? Y el 98%, una vez que hicimos esta encuesta, nos dijo que sí, que era importante que el otro abriera sus datos para su uso, pero mi oficina, seguro es que no hay relevancia con los datos que hay en mi oficina. Entonces, esto se repite, o sea, normalmente, y si como hacemos como un pequeño test aquí, ¿ustedes creen que los datos de sus oficinas sean importantes para abrirse? Bueno, debí haberles preguntado eso antes de contarles la historia. Pero entonces también tiene un beneficio al interior del gobierno. Tiene un beneficio para la oficina de al lado. No es que la gente en los gobiernos seamos envidiosos o creamos que tenemos que tener un poder sobre la información de nuestra oficina, pero sí hay una posibilidad de que alguien en una oficina que tiene como el poder de dar el clic, de compartirlo con su vecino, decida no hacerlo. Entonces, cuando hablamos de datos abiertos, un poco nos saltamos esa conversación. En lugar de estar publicando los datos para el de la oficina de la Secretaría de Finanzas o para el de la oficina de la Secretaría de Innovación, los estamos publicando para todos. Entonces el beneficio también es al interior del gobierno. Y eso nos ayuda a crear nuevos y mejores servicios y tener mayor eficiencia gubernamental. Incrementar la efectividad de las políticas públicas y claramente, y que no se debe olvidar, mayor transparencia y rendición de cuentas. Al final, y creo que es muy importante tener en cuenta el aspecto político, es que nos ayuda a construir mayor legitimidad con la gente de la sociedad. Y al generar confianza, creo que también generas un ambiente en el que se puede colaborar. Entonces no nada más estás dando datos, estás diciendo, con estos datos podemos trabajar juntos. El análisis que hagas con la información que esté disponible se puede regresar al gobierno y se puede utilizar. Un poco es no tenderle la mano a la sociedad con datos, sino que que la sociedad nos tienda la mano utilizando esos datos y regresándonos información que a lo mejor a nuestras oficinas les falta capacidad para analizar, capacidad técnica, humana, etcétera. Perdí el... ¿Hasta ahora alguna duda? Bueno, en la coordinación de estrategia digital no pretendíamos saber al empezar esta iniciativa cuáles eran los temas que le importaban a la sociedad, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una especie de encuesta muy sencillita de sí o no, ¿no? Había dos botones. Entonces en esta encuesta había
bueno, en esta encuesta venían como 2 categorías y la que más te interesara era la que picabas y eso te llevaba a otras subcategorías dentro de esa categoría y si le picabas pues ya ibas como teniendo más claridad de qué tema te interesaba. Bueno, creo que hice una medio mala labor explicándolo, pero al final estas fueron las categorías que fueron de mayor interés y esto nos ayudó o informó por dónde empezar. Entonces, la categoría como que tuvo más interés fue democracia y rendición de cuentas, después economía, después educación. Déjame, a ver, según me acuerdo, hubo 9,000 usuarios y 60,000 respuestas. Entonces, esto nos informó por dónde empezar, porque es muy, muy importante y creo que es la primera pregunta de tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos subnacionales, ¿cuáles son los datos relevantes? Y hacer ese ejercicio al interior de decir, bueno, yo creo como oficina de la Contraloría que los datos más importantes son estos, le quita todo el peso de la sociedad y de la colaboración, porque no estamos preguntándole a las personas cuáles son los datos que se les harían más interesantes. Entonces, como en este ejercicio, eso es lo que tratamos de hacer, como fue el primer ejercicio colaborativo que fue preguntando cuáles son las categorías que más te interesan. Bueno, ahorita Carlos lo explica porque él estuvo justamente en el diseño de toda la plataforma, bueno, de la encuesta. Sí. Había otra pregunta aquí. No, no, no. A ver, si quieres de una vez. A ver, ¿quién preguntó el sesgo o la muestra? Fue un muestreo aleatorio simple sin reemplazo de alrededor de 60,000 respuestas y se usó un simulador Monte Carlo para las realizaciones. Entonces, obviamente o sea, para hacer una encuesta en forma como los hace por ejemplo el INEGI, tendríamos que hacer el muestreo espacial sobre todo el país, entrevistar a las personas y todo, pero no podíamos hacer una encuesta a nivel nacional. Lo que hicimos fue hacer una versión beta del sitio de datos y en ese se puso precisamente las preguntas que decía Jorge. Escogí aleatoriamente dos opciones, o sea, ¿qué te interesa más, geografía o educación? Si escogías educación, te preguntaba, bueno, de educación, ¿qué te gusta más? ¿Qué te interesa más, las escuelas o cuántos maestros hay por escuela? Y así se juntaron 60,000 y es aleatorio para que todos los rounds entre diferentes opciones salgan en el largo plazo el mismo número de veces. Ahorita que acabe Jorge su participación, les voy a explicar un poco más la parte técnica de análisis, pero si quieren ahorita dejen, hasta que termine Jorge. Sí, si tienen más preguntas técnicas, no soy yo el que los va a contestar. Ahorita con Carlos. ¿Sí? Pero los temas de interés los definieron ustedes. Sí. O salió de una agenda temática ciudadana. Quizá el problema de la apropiación del ciudadano hacia los modelos es que no estemos atendiendo una necesidad real de ellos, lo que realmente les interesa, ¿no? Entonces, claro. Aquí habría que partir, en mi opinión, de la definición, de trabajar estas agendas temáticas con los ciudadanos y posteriormente iniciar ya ahora sí los procesos de evaluación. Sí, si no mal me equivoco, lo que se planteó desde el principio fue que estuviera acorde a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, sí es tal vez una elección aleatoria, pero que también tiene como resonancia con lo que va a pasar en el sexenio. Entonces, igual eso es como también un buen camino para los gobiernos locales y estatales, como pensar en los ejes que se han marcado seguramente ya sin haber consultado, o en algunos casos sí es que hay consultas, y de ahí partir para ver cuáles de esa como muestra mucho más pequeña de categorías se puede como priorizar. Y de hecho, también, antes de que se me pase, ahorita les vamos a platicar de Red México Abierto. Esta es una de las herramientas que está en
código abierto y se puede utilizar. Entonces, ¿ustedes ya lo usaron? Bueno, entonces ahorita le paso el micrófono a Andrea para que diga cómo lo han usado. Sí. Sí, de hecho, para allá voy. Bueno, aquí un poco es como el impacto y el valor que pueden tener los datos abiertos. Un estudio de McKinsey dijo que había $3 billones en la apertura de datos para los gobiernos del mundo. Entonces, hay también un interés de las grandes consultoras, de los negocios, de empezar a empujar este tema, porque es un tema generador de riqueza en el mundo. Bueno, entonces, ahora lo que me preguntaba justamente, por instrucción del presidente, uno de los puntos claves dentro de su mandato es, bueno, esta frase, son los datos abiertos. Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal harán públicos los datos disponibles y en formatos abiertos. ¿Y eso cómo se traduce? En un decreto y en una norma técnica que se publicaron en los últimos meses. El decreto fue publicado el 20 de febrero y regula la publicación de datos para la APF, dependencias, entidades y empresas productivas del Estado. Dentro del decreto, y si lo encuentran en el DOF, también hay una cláusula que dice que se promoverán convenios de colaboración con gobiernos y entidades federativas de los municipios para poner sus datos abiertos a disposición de cualquiera en el sitio de datos.gov.mx. Entonces, en este decreto y en la norma técnica de publicación de información del INEGI, vienen exactamente los puntos que les platiqué antes bueno, a ver. Estos son los que están normados en el decreto. Entonces, los datos abiertos tendrán que ser gratuitos, no discriminatorios, de libre uso, formatos abiertos legibles por máquina, primarios, oportunos, permanentes e integrales. Eso viene en el decreto. Entonces, son los datos que se publican en datos.gov.mx y que con los estados y los municipios hemos empezado a trabajar en convenios de colaboración para que también ellos empiecen a publicar datos en datos.gov. De hecho, y es justo lo que les voy a platicar ahora, empezamos ya con una prueba o una fase piloto con un proyecto que se llama Red México Abierto. Este es un video, pero creo que no tenemos mucho tiempo. Sí, no. A ver, si le pones play, es muy cortito. Ah, pero no tienen audio puesto. No. Sí, bueno, les comparto la presentación. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, ok. Sí lo vemos, dura 1 minuto. Esto explica básicamente cómo funciona la red. Bueno, si no, yo les explico. Gobiernos locales ya son parte del movimiento de datos abiertos para permitir acceder, compartir y reutilizar información pública en formatos abiertos, gratuitos y sin restricciones a sus ciudadanos. Los datos abiertos permiten detonar Sí, no nos escucha. económico, incrementar la Sí, no, les comparto la presentación al final para que vean el video. Si no, lo pueden encontrar en mxabierto.org. Bueno, entonces, ¿qué es Red México Abierto? Que lo explico un poco esto. Es una alianza intergubernamental para compartir e intercambiar experiencias y recursos que ayuden a los municipios y a los estados a disminuir las barreras de entrada de una estrategia de datos abiertos. ¿Qué significa eso? Que el gobierno federal en el último año ha aprendido mucho de cómo funciona los procesos de apertura dentro del gobierno y hemos desarrollado en la coordinación una serie de herramientas que podrían servirles también a los gobiernos subnacionales y estatales. Entonces,
parte de como el background de este proyecto tenía que ver con cómo subimos a la mesa a los municipios sin requerirles que inviertan grandes cantidades de dinero, sino que acomodaran a lo mejor algunos equipos si es que no tienen un departamento que se encargue de datos abiertos específicamente, o un enlace, o una persona que sea experta en esto. ¿Cómo acomodamos esas estructuras que ya están establecidas y les vamos dando las herramientas para que puedan abrir datos? A ver, quiero cambiar de slide, pero no puedo. Sí, ¿le pueden poner pausa para cambiar de slide, por favor? Entonces, lo que empezamos a hacer por favor. Ahí está. Lo que hicimos fue una fase piloto en donde trabajamos con 3 ciudades y 4 estados. El estado de Puebla, que está aquí, el estado de Jalisco, no sé si alguien venga del estado de Jalisco, el estado de Morelos, y el estado de... ¿Y San Luis Potosí? No, sí, y el municipio de San Luis Potosí. El municipio de San Luis Potosí, el municipio de San Pedro Garza García, el municipio de Jalapa y el municipio de Zapopan. Entonces fueron 4 ciudades y 3 estados, perdón. En 3 caminos. Queríamos entender cómo funciona el nivel legal, el nivel de habilidades y el nivel técnico dentro de estos gobiernos, y cómo podemos llevar de un gobierno que está intentando abrir datos a un gobierno que está abriendo datos y publicando datos en datos.gov.mx. Entonces, durante este proceso de 3-4 meses, aprendimos cuáles eran las necesidades, tanto en términos políticos, en términos técnicos, y cómo podíamos acortar el proceso, sabiendo que todas las organizaciones de gobierno, todas las instituciones y todas las dependencias tienen ya algún nivel de administración de datos y sistemas como puestos. Entonces, un poco lo que falta es como cómo pasar de eso que ya está en datos cerrados a datos abiertos. Entonces, aprendimos muchísimo. Andrea, del estado de Puebla, fue nuestro enlace en el estado de Puebla, y ahora ya estas 3 ciudades y 3 estados están publicando datos en el portal. Bueno, entonces, ahí están. Algo muy importante que aprendimos es que se necesita tener un acompañamiento durante las primeras semanas, porque sí es un tema complicado, sí es un tema que requiere formar un equipo al interior de tu gobierno. Entonces, muchas de las dudas, y que se repetían como ciudad con ciudad y estado con estado, tenían que ver con los permisos al interior, ¿no? Como las licencias, la protección de datos personales, tenían que ver con por dónde empezar, cuáles eran los datos que eran de mayor relevancia. Entonces, para eso es que hemos empezado a trabajar en un kit que incluye una guía de apertura que pueden encontrar en la página, que ahorita está en versión beta, en versión preliminar. Y para el 2015, lo que estamos... Uy, a ver, ya no puede... Ahí está. Y para el 2015, lo que estamos intentando hacer, o lo que vamos a hacer más bien, es lanzar una convocatoria o una invitación para que 18 entidades de la República trabajen hacia la apertura de datos. Entonces, esta invitación va a salir a finales de mes, en marzo, abril, y la idea es que los municipios y los estados que tengan interés y empiecen a formar sus equipos al interior, nosotros les demos el acompañamiento técnico y metodológico para poder publicar datos, y además pasar más allá de eso y empezar a publicitarlos, a trabajar con las comunidades de hackers, o las comunidades de programadores, las comunidades de empresarios en sus localidades, para que utilicen estos datos. Entonces,
básicamente vamos a trabajar en 3 diferentes bloques por 3 fases distintas, en donde las ciudades y estados que sean parte de la red, las nuevas ciudades y estados, que tengan, que sean muy nuevas en el tema, entren al bloque 1, las ciudades y los estados que tengan ya una página de transparencia, que estén compartiendo información, entren al bloque 2, y las ciudades y los estados que ya estén compartiendo y que ya tengan alguna información en formatos abiertos pasen al bloque 3, para así trabajar hacia diferentes productos. En la fase 1, en los del bloque 1, que trabajen en publicar, los del bloque 2 en publicar y promover, y los del bloque 3 en publicar, promover y utilizar, explotar. Entonces, para que los estados y municipios que están más avanzados puedan no solamente publicar datos, sino que podamos ver productos de valor generados con esos datos abiertos. Entonces, esta convocatoria, para que la revisen o que estén al tanto, va a salir en mxabierto.org. También el ejercicio de la Red México Abierto es un ejercicio colaborativo en donde estamos trabajando muy de cerca con una organización de la sociedad civil que es buenísima en este tema, que es Codeando México, y con un grupo de consultores de USAID. Entonces, si se meten en la página, ahí va a salir la información, y si no, nos pueden escribir a mexico.abierto @datos.gov.mx. Entonces ahí, si nos escriben, nosotros les damos como más información. Inicialmente, bueno, esta semana lo que vamos a hacer es un directorio. Entonces queremos empezar a juntar todos los perfiles y conocer quiénes están interesados dentro de los gobiernos locales y estatales en este tema. Entonces, de ahí lanzar la convocatoria y empezar a trabajar hacia la apertura de más conjuntos de bases, más bases de datos a nivel subnacional. También, otra cosa es que para ser parte de la red no necesariamente tienes que recibir el acompañamiento. O sea, la página y también como está formulado datos.gov.mx es bastante sencillo, y la idea es que los mismos gobiernos y las mismas oficinas de gobierno vayan autogestionando su plan de apertura. Entonces, bueno, estos ya son casos de uso que me voy a saltar ahorita. Aquí está. Hay una guía de implementación que en 4 pasos muy sencillos, esto también está en versión preliminar, va a ir apoyando a los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel subnacional, a abrir datos. Entonces, los 4 pasos son: planea, forma tu equipo, haz un calendario de apertura. La 2 es publica. Entonces, una vez que sabes cuáles son los datos relevantes que vas a tener publicando y que has calendarizado, empezar a publicar utilizando Adela, que es la plataforma para publicar datos, en donde los gobiernos tienen su usuario y ellos mismos van a gestionar la publicación, también teniendo como un dashboard de cómo van sus datos, etc. La 3 es perfecciona. Entonces, no nada más se suben datos y ya, se olvida, sino que vas updateando la información que pusiste, y vas mejorando la calidad de tus datasets y vas ampliando la gama de conjuntos de datos que estás publicando. Y el último es promueve, que eso es una labor constante, que no nada más es publicar y perfeccionar, sino también publicitar tus esfuerzos de datos abiertos. Entonces, ir a sentarte con las personas que los van a utilizar. O sea, también es un esfuerzo muy grande de los gobiernos, que no se puede quedar en solo gigabytes arriba de datos, ¿no? Entonces, eso es básicamente cómo vamos a integrar también a los gobiernos subnacionales, a los gobiernos estatales y municipales, a la estrategia de datos abiertos. Y espero que, si tienen como cualquier duda, me escriban o nos escriban. Y ahora va a hablar Carlos, que es expertazo en la México. Abierto @datos.gov.mx. Entonces, si tienen cualquier duda, sí. Jorge Díaz, sí.
Ujú. Sí. Ok. Ajá, del Poder Judicial, ajá. una sentencia o pudiéramos decir un amparo que se promovió y llega a darse una sentencia definitiva y que puedan utilizarlo otros para ejercer otro derecho. ¿Qué puede pasar que se pudiera modificar esos datos? ¿Hasta dónde realmente hay una normatividad jurídica para poderlo controlar? Que se pudieran modificar los archivos. Sí. Bueno, no, básicamente se sube un archivo que está en formatos abiertos y hasta entonces es el archivo último y acabado hasta la fecha de publicación. Si se tiene que como modificar la información de parte del gobierno en la siguiente... No. Reutilizarlo, el que lo va a reutilizar, que es el que solicitó que se la haga mal información, uso de la información. es correcto. Bueno. Que pueda modificarse datos de esa sentencia. Bueno. O inclusive en un programa de Excel que se pudiera modificar el presupuesto. Para sí. Una acción totalmente irregular y sí. que normalmente muchos medios de comunicación puedan utilizar para otros sí, bueno, distintos. Digo, supongo que es un riesgo, pero la información que está pública no se cambia. Entonces, si se cita a la fuente, que es lo ideal, si es un periodista que está utilizando estos datos, tendrá que citar la fuente y la fuente tiene los datos reales y certeros. Entonces, no debe de haber una preocupación. Yo creo que sí, debe de haber una preocupación. Yo creo que falta legislar correctamente. Ajá. Porque una hoja de Excel en formato abierto puede sufrir modificaciones. Pero es que no está... es decir, yo solicito una información en datos abiertos. Si me dice reutilizar o redistribuir la información, yo, ciudadano, puedo reutilizar esa información y quizás poder modificarla para un uso totalmente diferente, para cualquier acción contraria. No es una posibilidad porque, mire, lo que pasa es que... Es muy importante, por eso es importante aclararlo, ¿no? Déjame, claro, sí, es muy válida la pregunta. No se puede modificar los archivos, no están... El que sean abiertos no quiere decir que estén en versiones editables. Entonces, no es como tenerlo en un Google Drive o en una de estas plataformas de coedición en vivo, en donde se puede cualquiera meter y moverle. Entonces, la fuente tiene los datos últimos, certeros, hasta entonces reales. Quien utiliza la información lo podrá usar para muchas cosas. Esperaría que no fuera para dar mal uso de ello. No sé si está legislado que sean los formatos abiertos, más no los formatos abiertos para coedición. Entonces, la información que usted podría publicitar o publicar va a ser la que usted mandó y cada organización o cada dependencia se hace responsable de lo que publica. Entonces, y también tiene como tiene que hostear la información en sus propios servidores. Entonces, todo se refiere a la matriz de la dependencia. Si quieren, podemos tomar preguntas al final para que Carlos nos explique rapidísimo de usos de datos abiertos que hemos estado haciendo en nuestra oficina, porque no quiero que nos vayamos sin aterrizarlo en posibles beneficios. ¿Sí? Ok. Bueno, como les platicaba Jorge al inicio, yo me encargo como de la parte dura de los datos, o sea, está bien los convenios y todo, pero ya la parte técnica y eso pues es como un problema. Entonces, no solo como que me encargo de ayudar como a los estados o dependencias a que sus datos sean datos abiertos, sino con toda esta información tratamos de identificar un problema de política pública en la región
y tratar de, con análisis de datos y muchísimas fuentes de información, darle herramientas para demostrar, no solo con las cifras de McKinsey y no solo diciendo que los datos son innovación, sino aterrizando el problema. Entonces, esto no lo voy a explicar porque creo que se pueden meter a la página y ustedes mismos lo pueden ver y es muy interesante el video, lo que se puede hacer, pero datos abiertos y el análisis de datos es más que hacer mapas o infografías. Entonces, les voy a explicar más o menos lo que hago. Este fue uno de los primeros ejemplos que trabajé en la oficina. Yo llevo más o menos 1 año y medio trabajando ahí y en este caso Habitat, que es un programa de SEDATU, abrió sus datos, nos dio unos datos de muestra y el municipio de Zapopan dijo, pues mira, yo también te voy a decir mis datos anonimizados sobre delitos, o sea, te digo dónde fueron, te digo otras variables como la hora, el tipo de delito, infraestructura, obras públicas, parques, muchísimas teníamos en el mapa. Entonces, lo que hicimos, no sé si ustedes están conscientes de esto, pero muchos de los programas sociales, no solo en México, sino en otras partes, por ejemplo, dicen, yo le apuesto a que si pongo un poste, voy a reducir la violencia y se van a acabar el problema de drogadicción. Muchas cosas que se asumen de una política pública, pero después ya no sabes si realmente estás impactando con tu apuesta, o sea, con lo que estás haciendo. Entonces, lo que hicimos fue hacer como una especie de convenio de colaboración con Habitat, que ellos lo que hacen es un programa en el que invierten infraestructura, programas de desarrollo social y muchos otros, entre estos como promoción de programas sociales, centros de desarrollo comunitario, y ellos apuestan por la intervención en infraestructura para contrarrestar algunos problemas sociales. Por ejemplo, asfalto, agua potable, alumbrado público, construcción, todos los servicios públicos. Entonces ellos dicen, si yo pongo esto, eso va a hacer que las condiciones sociales ocurran realmente. Pero como les decía, tuvo algunas evaluaciones el programa de Habitat, pero lo que queremos hacer es, con toda esta información que el municipio, que la sociedad y que todos generan, que la decisión se tome así y que no tengas que esperar 1 año, 2 años a que venga la evaluación del programa para que te des cuenta que gastaste mal millones de pesos y entonces tomes una decisión. Entonces, así es más o menos como funciona el programa Habitat. Zapopan nos pasó alrededor de 30,000 delitos, como les decía, georreferenciados. Entonces teníamos como toda la información del municipio en datos abiertos. De hecho, Zapopan ha hecho algunas otras como iniciativas de datos abiertos en los que ellas publican un conjunto de datos, ponen preguntas de investigación y convocan a estudiantes e investigadores a que las contesten y el mejor tiene derecho a un premio. En esa ocasión me parece que fueron 30,000 pesos y además que su proyecto de política pública sea realmente usado por el gobierno. Entonces lo que hicimos nosotros fue condensar esta información y teníamos de los años 2010 al 2012. Entonces nos fijamos solo en lo que Habitat intervino en el año 2011, como que queríamos crear cómo estaba la situación en el 2010, dónde interveniste, de qué forma lo hiciste y al final en el 2012 la pregunta es, ¿realmente se redujeron los crímenes? ¿Realmente hay menos violencia? ¿Funciona mejor la sociedad? Entonces, estas son como las 2 preguntas de investigación que rigieron el análisis. Si en general la infraestructura, obras y acciones del programa tenían un efecto en este objetivo del programa y si los programas específicos de prevención de la violencia que hicieron en el municipio realmente ayudaron. Entonces, por ejemplo, es muy importante esta lámina. Estos son como los delitos a nivel georreferenciado, o sea, el punto tal en el que existieron. Y hice como más o menos un mapa de ejemplo en Oaxaca. Estos datos no son reales, pero utilicé Oaxaca. Estas líneas representan la división de colonias. Entonces, por ejemplo, si ustedes como municipio dicen, está bien, yo voy a publicar cuántos delitos tengo en cada colonia, puede ocurrir esto. Si aquí decimos cuál es la colonia más peligrosa, pues esta es la colonia que concentra más delitos. Pero espacialmente parece que no hay un patrón que diga, pues se concentran en un solo punto, sino pues están dispersos y como la colonia es muy grande, pues allí hay más delitos. Es lo que pasa muchas veces en el caso de Iztapalapa, no sé si han escuchado, Iztapalapa es el lugar más peligroso y todo. Tiene más delitos, pero Iztacalco tiene una tasa de delitos mayor, o sea, si divides los delitos entre la población,
Iztacalco es un lugar más peligroso, y eso pasa hasta que los delitos están referenciados y tú puedes detectar que no, o sea, la zona peligrosa es donde confluyen 4 colonias, entonces si quieres poner un policía, no lo pongas acá, ponlo acá. Ese es como un ejemplo de por qué deben estar desagregados. Pero ahora sí, así es como se veía Zapopan en un cierto mes. Los rojos son lugares en donde ocurrieron delitos de alto impacto y los azules son las zonas en donde Hábitat intervino. Y aquí hicimos una hipótesis, un supuesto de que el radio de influencia de las zonas en donde interviene Hábitat más o menos podía llegar a modificar la situación en 500 metros a la redonda, ¿no? Es una mera hipótesis. Y lo que queremos ver es qué pasa, o sea, se están desplazando, está disminuyendo, qué está pasando en el municipio. Hicimos el ejemplo como les conté y vimos, por ejemplo, que las obras y acciones sí disminuyen incidentes, o sea, efectivamente, después de que intervino Hábitat hubo 105 incidentes menos, pero las obras de infraestructura lo hicieron de mejor forma. Otra cosa que encontramos es que programas específicos de violencia, o sea, no poner un poste ni poner agua, sino pláticas y centros de desarrollo social, se realizaron en estas colonias, pero solo en uno tuvo efectos. Entonces, eso es como uno de los hallazgos principales, es decir, bueno, tal vez la mejor forma de contrarrestar la violencia no es que tú vayas a un centro de desarrollo y que hagas una plática, eso pasó en Zapopan, y pudieron haber sido muchos otros factores, pero con los datos que teníamos, pues pudimos entregar esto. Identificamos las 10 colonias más peligrosas con la metodología que les conté y encontramos que en estas colonias se concentra el 40% de los incidentes en ese año. Entonces, Zapopan tiene, si no me equivoco, más de 400 colonias. Entonces, imagínate, tú eres el jefe de la policía o eres el alcalde. ¿Dónde colocas tus recursos? Pues ponlos acá. O sea, si tú haces la prevención en estas 10 colonias, que por condiciones sociales, por marginación o por muchas otras cosas tienen más violencia, pues más o menos aquí está todo el problema en lugar de que las policías estén regadas, ¿no? Otra cosa interesante es que las 2 colonias que están más al sur del municipio, más al norte del municipio, no hubo ningún cambio, o sea, siguió o igual o mayor el número de delitos, y que además hay 14 acciones en las que dices, bueno, habrá que revisar esto, cómo se están implementando, el método tal vez todavía no se terminaban cuando hicimos esta evaluación, pero ahora imagínense ustedes como un alcalde o una persona que toma decisiones. Con tus mismos datos y este modelo estadístico, puedes tomar una decisión en el segundo, o sea, es una decisión basada en evidencia. Y les voy a enseñar de qué otra forma los datos que están regados, no solo datos abiertos ni datos de su municipio, sino toda la información que se genera, se puede juntar y analizar para que tomen decisiones de mejor forma. Este es uno de mis ejemplos favoritos, no sé cuántos de aquí utilicen Twitter, pero pues yo lo uso demasiado. Podemos ver la información que se genera en una región de Twitter es pública, titulares de periódico, lo que se dice en foros. Y lo que hicimos aquí fue decir, a ver, si esta es el área de Zapopan, vamos a ver en los mismos tiempos, o sea, en el mismo periodo en el que tenemos los datos del gobierno, vamos a ver qué dicen los tweets, ¿no? Entonces, juntamos alrededor de 8,000 tweets de esa región. Hicimos una técnica que no sé si allá había alguien como que tenía dudas de estadística. Usamos componentes principales, identificamos las palabras más frecuentes y esto es la información que se genera en la región. Y respecto a la similitud entre las cadenas de texto, ustedes, más bien los municipios, pueden desenmascarar o ver de qué es lo que se queja la gente, cuáles son las necesidades sociales en esa región. Si vemos, se aíslan grupos de palabras. Les digo, esta técnica se llama componentes principales y luego clusters. Lo que vimos es que la gente en esa red social estaba impulsando una campaña de donación de sangre para una persona, reportes sobre una persona desaparecida, muchísimos check-ins en Foursquare, en Instagram, que están acá, daños sobre un sismo, porque en esa semana tembló en Zapopan y hubo un sismo, la gente salió de vacaciones porque fue Semana Santa, entonces hubo afectaciones, y por acá hay algo como muy interesante, detenciones en semana. Nos dimos cuenta que
en las vacaciones de Semana Santa, pues la gente empieza a salir de casa y el robo a casa habitación subió. Entonces no solo lo puedes ver en tus datos, sino lo puedes ver en esta fuente pública de información y muchas otras, ¿no? Para corroborar, pues buscamos esto y había notas de periódico para todos estos temas. Y algo más, ¿para qué más nos puede servir esta información? De acuerdo al contenido de los tweets, a la longitud del texto, al uso de palabras antisonantes y de ciertas frases, también puedes darte de una idea de cuál es la percepción de violencia en esa región, ¿no? Entonces, sí, lo que hicimos fue hacer una clasificación que nos dijera cuánto contenido violento se reportaba en las redes sociales, y al final la idea es qué tanto esta otra información te dice con respecto a tus municipios. Entonces es como darle la vuelta y decir, no solo uso mis datos, uso toda la información para, si eres el alcalde, yo creo que esto te sirve demasiado, si eres el de seguridad pública. Entonces, nada más para acabar, yo también trabajo en Presidencia de la República, es la Dirección de Análisis de Datos, y cualquier duda que tengan, mi correo es carlos.castro@presidencia.gov.mx. Muchas gracias. Un aplauso para Carlos Castro y Jorge Díaz. No sé si vamos a darle un poquito de celeridad a esto. Si quieren tomar algo, adelante. De todas formas, vamos a continuar con el programa. No sé si había una cuestión, alguna duda, alguna pregunta. Igual nada más que nos escriban o ustedes se las pueden compartir. No, eso es que sí la cambiamos. Va, entonces la presentación está en un Google Drive, entonces es un link y pueden entrar todos directo a la presentación. Sí, yo se las hago llegar. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Finalmente, ¿hay una duda? A ver. Rápido, brevemente, por favor, Pepe. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a los implementadores de la política de apertura de datos y que en este foro tenemos a órganos garantes y a sujetos obligados que hacen sus propias políticas de transparencia, les quería preguntar justamente en esos dos sentidos, ¿qué tanto están aprovechando o recogiendo la política de transparencia focalizada del propio gobierno de la República que instrumenta la función pública y en donde pues hay una metodología para identificar información socialmente útil y relevante dentro de su estrategia de apertura? Y dos, ¿qué tanto piensan engarzar el cumplimiento de obligaciones de información o de transparencia a través de la apertura de datos? Por ejemplo, si un usuario les pide una base de datos abiertos sobre, digamos, la base de datos de Compranet, bueno, Compranet no porque ya está abierto, pero otro tipo de base de datos, si piensan llevar a los canales institucionales hacia su portal de datos.gov para satisfacer el derecho por un lado y por otro lado para darle salida a transparencia focalizada. Sí. Pues mirad, contesto la primera rápidamente. Ahorita estamos trabajando en cómo enriquecer la política de datos abiertos con la nueva ley de transparencia, pero transparencia, además de esta encuesta, fue un paso muy importante para determinar qué es lo que necesita. El IFAI tiene un portal en donde publica cuántas solicitudes tiene de transparencia, me parece que por dependencia. Entonces eso también nos dio una muy buena idea. Y cada como recurso, o tenemos por ejemplo correos, foros, peticiones, gente que se acerca a nosotros, y además la información del mismo gobierno que nosotros vamos actualizando y reorientando. No sé si se dieron cuenta, pero en la encuesta que les mostramos, además de democracia y rendición de cuentas, educación y economía fueron de los temas más altos. Pero en el tiempo en el que la hicimos estaba en discusión la reforma hacendaria y la reforma política. Entonces tal vez esa muestra estaba sesgada en ese sentido, lo que la gente quería saber era lo que decía la reforma, pero también juntamos muchas otras fuentes para orientarlo. Y creo que también es importante recalcar que hasta ahora no se ha definido cuáles son los datasets relevantes. Esto ha sido para informar el camino de la política. Lo que sí es que próximamente y como parte del decreto se va a lanzar la infraestructura estratégica que va a estar abierta al público y a comentarios